Ya está aquí, ya llegó. Este es el momento. Ha llegado la hora de controversias manmanas. Hola, mis controversianos. Bienvenidos una ocasión más a Controversias Mormonas. Soy Emanuel, el profeta desconocido, y hoy vamos a hablar acerca de Isaías. Isaías en el libro de Mormón. Pero antes de hacerlo, de nuevo lanzo el guante para a todos aquellos que decían que me retrate de mis palabras y de mis programas, pues no tiene más que demostrarme que el libro de Abraham es verdadero, si no sea la religión, ¿eh? Y yo me retracto, incluso puedo borrar mi canal, todos los vídeos, etcétera, etcétera. Regreso como una ovejita dócil y humilde a la iglesia de Jesucristo de los últimos días, decía la iglesia mormona. Me atengo al consejo disciplinario y membresía que me quieran ejecutar, es decir, y llevar a cabo, hacer, y me vuelvo el miembro más activo y fiel que podáis conocer. Os lo garantizo, pero demostrarme que el libro de Abraham es verdadero. Mientras tanto, mientras no me lo demostréis, pues seguiré haciendo mis programas y seguiré siendo quien soy. Bien, antes de nada, es decir, quiero que sepáis que llevo 2 semanas preparando, bueno, hace 2 semanas que tengo preparado ya este programa, que se titula Deutero Isaías, perdón, Deutero Isaías. Pero no sé si ha sido por casualidad o por qué, pero hace una semana salió un vídeo aquí en YouTube, este vídeo que veis aquí, en el cual decía que habían encontrado una evidencia de que el libro de Mormón era verdadero a través de Isaías que viene en los rollos del Mar Muerto, los rollos del Corán, ¿eh? Que supuestamente lo escribieron los esenios, pero no se sabe, no está seguro. Una parte sí, es de esenios, pero no todo. Bien, os confieso que yo esa noche, a raíz del vídeo, no dormí. Pasé una mala noche. Digo, ya es casualidad. Yo preparo el programa este de Isaías en el libro de Mormón y sale este vídeo que dice que tiene una evidencia a través de los rollos del mal muerto, en el cual en los rollos del mal muerto aparece Isaías. Digo, ya es casualidad. Tú ahí, total, que a medianoche ya me desperté, me levanté, sí, me desvelé, no, es que me desvelé. Entonces estaba ahí en la cocina preguntándome la evidencia esta y la verdad es que encontré una parte de la última idea, decir, porque tiene 5 teorías, 5 prácticas, y ya haré un programa experto, pero dice que tiene 5 teorías o 5 pruebas o 5 formas de probar que el libro de Mormón es verdadero a través de los rollos del Mar Muerto. También utiliza la sexta quinta, es decir, la Biblia de la sexta quinta. Bueno, entonces sentí una voz en mi cabeza que decía, Emanuel, ¿eres tonto o eres tonto? Entonces me acordé de la historia de los elefantes. ¿Qué es la historia de los elefantes? Os voy a contar. Bien, en una ocasión, hablando así de acerca del libro Mormón y los animales que aparecían en el libro Mormón, elefantes, caballos y las abejas que también llevaron, etcétera, etcétera. Y entonces estaban hablando de cómo las pruebas y tal. Digo, yo puedo fabricar una prueba de que, sí, una forma de que los elefantes llegaron al Nuevo Mundo, es decir, al otro lado del charco. Veréis, unos, es decir, digamos, unos barcos llenos de cazadores y de gente así, es decir, de la época antigua, y llegaron por ejemplo, a África, o sea, vinieron de África o de Asia, me da igual, de la Asia, India, me da igual, unos barcos llegaron, cogieron unas crías de elefante, unas cuantas, no sé, 8, 10, 12, 15 crías de elefante, las montaron en el barco, en un barco, cogieron ese barco, se echaron y se hizo la mar, porque las iban a llevar, no sé, a donde sea, no importa. El caso es que estaban ya en el barco navegando cuando vino una gran tormenta. ¡Wow! Y los barcos les llevaron y acabaron al otro lado del charco, en el Nuevo Mundo. Y entonces esos elefantes llegaron al Nuevo Mundo
quizás mucho antes que Leigh y su familia, o quizás al poco tiempo de Leigh de Leigh y su familia, no importa, para el caso. Pero el caso es que así llegaron los crías de elefante, que después esas crías pues crecieron, y se hicieron grandes, emparejaron, entonces tuvieron crías, y así hubo muchas más elefantes ahí en el Nuevo Mundo. Y entonces diréis, oh, pues es una buena evidencia, es una buena forma, es una hipótesis válida para decir que los elefantes llegaron al Nuevo Mundo. Pero claro, entonces viene un investigador, un historiador o alguien similar y coge y te dice, la teoría o la hipótesis es buena. Ahora, demuéstrame, demuéstrame que esos elefantes llegaron al Nuevo Mundo tal como tú dices. Demuéstralo. Y para demostrarlo, ¿dónde están las tumbas de sus elefantes? ¿Dónde están las tumbas de sus elefantes? Si no hay restos, porque si hubiera restos, entonces diríamos, sí, bueno, la hipótesis para que lleguen sus elefantes al Nuevo Mundo pudo muy bien ser esa. Sí, sí, bien. Pero ¿hay tumbas, hay restos de elefantes en el Nuevo Mundo? No. ¿Se ha buscado? Sí. ¿Se ha demostrado? No. ¿No han encontrado? No. Por tanto, según la navaja de Oca, si no hay evidencia, no hubo elefantes. Pues en el caso este que nos atañe de Isaías, es lo mismo. Da igual, creerme, da igual que digan que han encontrado una evidencia a través de los rollos del Corán, los rollos del Mal Muerto, como queráis llamarlo, a través de las palabras de Isaías, de que el libro de Mormón es verdadero. Yo, de las 5 pruebas que ponen, la quinta prueba sí, la desmantelé al momento. Y hablaremos de ello en un programa futuro que haga al respecto. ¿Por qué? Muy sencillo. Igual que de los elefantes, muéstrame las tumbas. Os digo, el libro de Isaías, ¿cuándo se escribió? ¿Antes de la salida de Leí y su familia o después? Después. El libro de Isaías se escribió después de la salida de Leí y su familia hacia el otro lado del charco. Por lo tanto, no estaban en las planchas de Labán. Esas palabras no estaban en las planchas de Labán. Revelación. Muy bien, vamos ahí a la revelación. Fue escrito por inspiración. ¿Pueden dos personas diferentes escribir y contar la misma historia con las mismas palabras y de la misma forma? Todo analista y demás os dirían que no, no es posible. Dos personas no pueden contar la misma historia y narrar los mismos sucesos de la misma forma y usando las mismas palabras, salvo que se pusieran de acuerdo. Que el Señor se lo contó a Isaías, bien, y Isaías lo plasmó de una manera. Se lo contó a Nefi, en segundo Nefi, me parece muy bien. Pero Nefi va a escribir que igual que Isaías. No, ¿cómo va a escribir las mismas palabras igual que Isaías? Así que la mejor prueba de que él no puede, el rollo de Mal Muerta, usando las palabras de Isaías, demostrar que el libro de Mormón es verdadero, es porque Isaías escribió mucho después de que Leí y su familia salieran de Jerusalén. Lo siento, pero así es. Bien, y sin más dilación, pues al programa de hoy que nos atañe. Una vez que he dicho esto, vamos a hablar de Deutero Isaías. De versículos de Deutero Isaías en el libro de Mormón. En el libro de Mormón hay muchos capítulos de Isaías incorporados directamente de la versión del rey James, es decir, del rey Santiago, de la Biblia, con errores de traducción que obviamente no pudieron registrarse en las planchas de oro, ya que la Biblia del rey Jacobo o rey James en inglés o rey Santiago en español no estuvo disponible hasta miles de años después.
Esto en sí mismo representa un grave problema para la afirmación de autenticidad del libro del Mormón, ya que contradice la narrativa que José Smith tradujo el libro del Mormón colocando su piedra vidente en un sombrero, metiendo la cabeza completamente dentro para bloquear la luz y luego dictando las palabras que surgían de la piedra. Solo después de que las palabras se escribieran correctamente y exactamente, éstas cambiarían, por lo que no hay margen para que José Smith alternara entre dictar desde la piedra vidente y copiar pasajes de la Biblia del Rey Santiago. Sin embargo, cuando los capítulos de Isaías aparecen en el libro del Mormón, sin duda provienen de la versión del Rey Santiago. Los eruditos creen que los primeros capítulos de Isaías van del 1 al 39, mientras que el Deutero Isaías, el segundo, Isaías abarca los capítulos 40 al 55, y el Trito Isaías, o tercer Isaías, porque se creen que hubo tres Isaías, abarcan los capítulos 56 al 66. Los eruditos creen, por razones que explicaremos más adelante, que el Isaías histórico, el primero, vivió entre los siglos 8 y 7 a.C., mientras que el material de Deutero Isaías no se escribiría hasta después del exilio a Babilonia, que fue en el aproximadamente el 586 a.C. Dado que las planchas de bronce fueron tomadas de Labán en el 600 a.C., esto resulta problemático, ya que el libro de Mormón cita extensamente los capítulos del Deutero Isaías, que no se compusieron hasta después de que las planchas de bronce fueran tomados de Labán. Bien, un historiador alemán, si no me recuerdo mal, fue un historiador alemán, dedujo que el libro de Isaías estaba dividido en tres partes. El primer Isaías, y luego estaba el segundo Isaías, que le llamó Deutero Isaías, y luego el tercer Isaías, que le llamó Trito Isaías, o tercer Isaías. Sí, ¿vale? Continúo. Leí cita el material de Deutero Isaías en segundo Nefi 1, 13, 14 y 23. Y luego Jacob lee las palabras de Deutero Isaías en el libro de Mormón en segunda de Nefi 8. Este material de Deutero Isaías no solo aparece en el libro de Mormón, sino que contiene el lenguaje exacto de la Biblia del Rey Santiago, que incluye tradiciones erróneas, texto en cursiva y, especialmente en este caso, adiciones tardías. Es decir, si no me equivoco, se llama, no es polarizar, es decir, bueno, es decir, que se añadieron, que escribas y demás se añadieron palabras al libro de Isaías. Bueno, bueno, la ley cita el material de Deutero Isaías en segundo Nefi 1:13. Bueno, esto ya lo he dicho. Bueno, además, los temas que surgen de este Deutero Isaías influyen en el libro Mormón más allá de las palabras de ley y Jacob. Los siguientes versículos del segundo de Nefi, 8, 24 y 25, están copiados de la versión de Rey Yes de Isaías 52, versículos 1 y 2, que se identifica en los capítulos de Deutero Isaías. Dice el versículo 24, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tus ropas hermosas, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, oh Jerusalén, suéltate de las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Este material no se limita únicamente a segundo Nefi, ya que gran parte del capítulo 52 de Isaías lo menciona a Jesucristo en tercer Nefi, así como Isaías 52, 24, citado en Moroni 10:31. Si este material no fue compuesto antes de la partida de ley, presento otro ejemplo en el que el autor del libro de Mormón utiliza material anacrónico con respecto a la narrativa del libro de Mormón, que data el libro de Mormón no como texto antiguo, sino como un libro del siglo XIX, escrito por alguien con acceso a la Biblia del Rey Santiago. Aunque el uso general de capítulos y frases de la Biblia del Rey Santiago es suficientemente problemático para la credibilidad del libro del Mormón, el uso de Deutero Isaías es donde pasa de ser un gran problema a uno irreconocible para la autenticidad del libro del Mormón como un texto antiguo. Estos capítulos no pudieron ser incorporados históricamente en el libro de Mormón, ya que no podrían haber estado en las planchas de ley que ley dejó, lo que pone la inclusión de este material como un anacronismo muy problemático. Al igual que con los problemas del libro de Abraham, José Smith no tuvo la previsión de que en los años posteriores a su muerte tendríamos una comprensión mucho mejor de la historia bíblica
y no se dio cuenta de que estaba incluyendo una adición tardía en todo el libro de Mormón. Problemas con Deutero Isaías y el libro de Mormón. El problema con el Deutero Isaías es que tenemos más ejemplos en los que José Smith no solo copió material original, sino que copió material que no tiene base histórica para estar en el libro de Mormón. Para una breve reseña del problema de Deutero Isaías, recomiendo encarecidamente, esto lo pondré luego en la descripción, recomiendo encarecidamente leer el artículo en dos partes del doctor David Bokovoy, erudito bíblico y es instructor del SEI, del Seminario Instituto de la Iglesia Mormona, sobre el Deutero Isaías de 2016. Estos dos artículos, ya digo que los pondré al final en la descripción. Dice el doctor Bokovoy: una de las perspectivas más perspicaces de los eruditos bíblicos convencionales se refiere al desarrollo histórico del libro de Isaías. Desde el siglo, bueno, como es de suponer, este doctor Bokovoy se fue de la iglesia. Bueno, continúo. Desde el siglo XX, todos los eruditos convencionales han sostenido que los capítulos del 40 al 66 de Isaías se escribieron después del exilio judío en Babilonia, aproximadamente entre 586 a.C. Los eruditos suelen identificar el material exílico de los capítulos del 40 al 55 con el título de Deutero Isaías y el material post-exílico de los capítulos 56 al 66 con el título de Trito Isaías, aunque estas obras pueden haber sido escritas por varios autores. Esto no significa, por supuesto, que la segunda mitad del libro de Isaías no fue escrita por Isaías histórico, un profeta que vivió en Jerusalén durante el siglo 8 a.C. Para los mormones, esto representa un desafío directo a los paradigmas tradicionales sobre el libro de Mormón, ya que parte de este material no solo se atribuye a Isaías, sino que ha tenido un impacto significativo en el libro de Mormón. Si los eruditos convencionales están en lo cierto, entonces este material no habría estado disponible para la familia de Ley como algo que podrían haber llevado consigo al nuevo mundo, al otro lado del charco. Las razones por las que los eruditos pueden fechar este material en el periodo posterior al exilio son múltiples y quiero resumirlas rápidamente aquí, porque hay que demostrarlo. No solo lo digo, hay que demostrar. Bien, el capítulo 45 de Isaías menciona a Ciro, el rey que liberaría a los judíos por su nombre. Esto indica que el autor de este material conocía este acontecimiento histórico, razón por la cual pudo dar detalles tan específicos como mencionar a Ciro por su nombre. En 1879 se descubrió en Oriente Medio el cilindro de Ciro, creado entre el 539 y el 538 a.C. Está escrito en arcadio, la lengua de los babilonios, y ofrece un contexto histórico más amplio al material del Deutero Isaías. En su artículo sobre el Deutero Isaías, el doctor Bokovoy describe cómo el contexto permite a los académicos comprender que el Deutero Isaías se escribió después de la creación del cilindro de Ciro, ya que el Deutero Isaías sirve como una polémica que menosprecia a otros dioses y reivindica la deidad de Israel. Yahvé es uno de los temas principales que une Isaías del 40 al 55 como una unidad literaria. Como explica el doctor Bokovoy, el Isaías histórico creía en la inviolabilidad de Jerusalén. No quería que Jerusalén fuera destruida jamás, pues era sagrada. Sin embargo, Isaías 40 comienza como un mensaje de consuelo para el pueblo de Judea, ya que Jerusalén había sido destruida. Pero esto no era algo que Isaías histórico creía que sucedería. Además, sin duda, si su teología cambia tan drásticamente, esperaríamos algún tipo de declaración que explicara cómo llegó a saber que sus oráculos anteriores eran incorrectos. En realidad, los capítulos del 40 al 66 nunca hablan del periodo babilónico como en una realidad futura lejana, como si alguien estuviera profetizando sobre ella. En cambio, el periodo babilónico se describe como la condición histórica presente. La influencia de Jeremías en el material de Deutero Isaías presenta un problema de cronología, ya que Jeremías vivió después de Isaías histórico. Esto constituye un anacronismo que permite a los estudiosos fechar el material del Deutero Isaías, ya que el autor conocía las enseñanzas de Jeremías, y los escritos de Jeremías dejan claro que Jeremías desconocía los acontecimientos del Deutero Isaías.
El uso del arameo comienza los capítulos del Deutero Isaías, mientras que está ausente en los primeros 30 capítulos. Según el doctor Bokoboy, a diferencia de lo que encontramos en la primera mitad del libro de Isaías, el arameo ha influido considerablemente en el lenguaje de Isaías 40 al 66. Este hecho no solo constituye una prueba contundente de que el material de Isaías del 40 al 66 fue escrito por otros autores, sino que demuestra que estos autores vivían en una época en la que los judíos hablaban arameo. Similar al uso del arameo, el material del Deutero Isaías está escrito en una forma de hebreo que data de la época post-exílica. Según el doctor Bokoboy, a diferencia de lo que encontramos en los oráculos históricos de Isaías, el material del Isaías del 40 al 66 contiene muchísimos ejemplos de palabras y frases hebreas que aparecen únicamente en los periodos exílico y post-exílico. Recomiendo encarecidamente a todos vosotros que le echéis un vistazo a estos dos artículos de doctor Bokoboy. Y ya recordad, lo pondré en la descripción. En fin, recomiendo encarecidamente leer la respuesta en dos partes del doctor Bokoboy sobre el Deutero Isaías vinculada anteriormente, ya que no son artículos largos, pero brindan más contexto y detalles sobre los puntos anteriores sobre por qué los eruditos tienen una aceptación casi universal de los escritores de Deutero y Trito Isaías. Una última razón adicional que revela que el escritor de Deutero, Trito Isaías es posterior al Isaías histórico es que los primeros 39 capítulos de Isaías nunca mencionan a Abraham, aunque Abraham sí se menciona varias veces en el material de Deutero Isaías. Como mencionamos en secciones anteriores, el libro del Génesis probablemente no se compuso hasta el siglo VI, pero se cree que Isaías vivió entre los siglos 8 y 7 a.C. En los 39 capítulos de Isaías histórico no se menciona a Abraham porque su historia aún no se conoce. Pero en Deutero y Trito Isaías, Abraham se menciona casi inmediatamente en el capítulo 41 y luego en los capítulos 51 y 63. En otras palabras, podemos fechar este material de Isaías en el siglo VI, porque este autor, escribiendo como Isaías, cita a Abraham, de quien no se tenía conocimiento hasta entonces. Como ya hemos tratado en este sitio, el problema para los apologistas es que el libro de Mormón necesita tener una traducción estrecha o libre. Y sobre esto también os pondré un enlace en la descripción sobre qué es una traducción estrecha o una traducción libre, ¿de acuerdo? Pero no puede ser ambas. Todos los testigos describen a José Smith leyendo de la piedra en su sombrero, que es una traducción estrecha donde las palabras solo cambiaron una vez escritas correctamente. Los apologistas también argumentan que José Smith usó una traducción libre de la Biblia del rey Santiago, o rey James, donde simplemente se inspiró para escribir la historia y, por lo tanto, incorporó otras fuentes en el libro de Mormón con las que estaba familiarizado. Una traducción libre también ayuda a explicar los muchos anacronismos en el libro de Mormón como caballos, ruedas, carros, abejas, seda, acero, elefantes, cerdo, trigo, hierro y más que podrían excusarse si José Smith simplemente tradujera libremente basándose en lo que conocía. Sin embargo, no cabe una traducción libre con la descripción de cómo se tradujo el libro de Mormón, lo que nos deja con una traducción ajustada. En ese contexto, no debería haber errores de la versión del rey Santiago, copiados de la versión de 1769 de José Smith de la Biblia del rey James, o rey Santiago. Y ciertamente no debería haber capítulos que no se escribieron hasta después de la partida de ley. Esto nos deja con un anacronismo masivo en el libro de Mormón, lo que deja claro que José Smith utilizó su Biblia al componer el libro de Mormón y no un texto antiguo preservado durante más de 1000 años en planchas de oro. Bueno, afirmaciones apologéticas sobre Deutero Isaías en el libro de Mormón. Hay algunos enfoques diferentes que los apologistas han adoptado respecto al libro de Mormón y queremos destacarlos aquí y señalar por qué creemos que son insuficientes para explicar un problema tan difícil. Faith Mormon tiene una descripción bastante extensa del problema y a continuación se presentan algunos puntos destacados. Segundo Nefi 12 al 24 cita 1 Isaías. Esto no es un problema, ya que los eruditos coinciden en que este autor escribió antes de que Nefi obtuviera las planchas de bronce. 1 Nefi 20:21, segundo Nefi 7:8 y tercer Nefi
16, 18 al 20 citan segundo Isaías, lo cual es un problema si esos capítulos no fueron escritos por segundo Isaías, hasta después de que el Nefi estuviera en la plancha de bronce. El segundo Isaías es el Deutero Isaías, ¿de acuerdo? El tercer Isaías de título Isaías no se cita en el libro de Mormón. Es importante recordar que la única parte del Deutero Isaías que debemos considerar es Isaías del 48 al 52. El primer Isaías se escribió durante una época en la que una poderosa nación, Asiria, amenazaba con la destrucción de Israel. Si bien este era el problema inmediato en la mente del primer Isaías, también pudo haber sido inspirado para hacer profecías generales sobre una destrucción futura de Israel. Si bien no menciona específicamente a Babilonia ni a Ciro, este primer Isaías pudo haber hecho profecías generales sobre una amenaza futura para Israel, independiente de la amenaza asiria inmediata. El erudito de Santos Últimos Días, Sidney B. Sperry, que limpia para su casa, ya sabéis, ha sugerido que prestemos atención a la investigación de varios eruditos que no son de Santos Últimos Días, que sostenían que Isaías 40:66 surgió en tiempos del exilio, pero consistían en gran medida en antiguas profecías de Isaías I, producidas por un autor de la escuela de Isaías que vivió durante el periodo del exilio, porque los acontecimientos de la época estaban dando cumplimiento a las profecías. En otras palabras, nuestro actual Isaías del 40:55 o 40:66 podría tener su origen en escritos primitivos del primer Isaías, pero que fueron reelaborados y reinterpretados por el segundo Isaías. ¿Veis? Ya os digo, los apologistas mormones, si quieren, sobre todo si la iglesia les paga, encuentran solución. Cogieron unos exploradores de barcos, unos señores que iban en un barco, encontraron unas crías de elefante, las cogieron, la metieron en el barco, una tormenta les llevó al Nuevo Mundo. ¿Veis? Yo también sé encontrar soluciones a los problemas. Los caballos también, hombre, llevaban caballos, se montaron en el barco y llegaron en una tormenta al Nuevo Mundo. Unos cerdos, claro que sí, se montaron unos hombres con cerdos, una cerda que estaba embarazada, varias cerdas que estaban embarazadas, perdón, 5 o 6 cerdas embarazadas estaban en el barco, una tormenta les llevó al Nuevo Mundo, la cerda parió los cerdos allí, ya tenemos cerdos en el Nuevo Mundo. En fin, el problema aquí es que estamos asumiendo una teoría que solo complica aún más la plausibilidad, es decir, la credibilidad. Esta teoría presupone que los escritos se realizaron en tiempos primitivos, se reelaboraron tras su salida de Jerusalén, pero aún así se integraron en el libro de Mormón, porque se basan en escritos anteriores. Esto repite la apologética sobre el final largo de Marcos, donde los apologistas argumentaban que el final largo se escribió originalmente, se perdió en los manuscritos más antiguos, pero luego fue reinstalado por un escriba que se dio cuenta de su ausencia. Es decir, faltaba algo en Marcos, le cogieron y lo acoplaron y lo pusieron. Ya. Este argumento intenta dar verosimilitud a la idea de que el texto del Deutero Isaías se originó antes, pero fue modificado a medida que se cumplían las profecías. Sin embargo, la respuesta más obvia es que el autor del Deutero Isaías escribió en su propia época, conociendo los acontecimientos que ocurrían a su alrededor. Es decir, esto lo han visto los investigadores y los historiadores minuciosamente. Y luego, esto, aunque parezca mentira, se corrobora con los rollos del Mar Muerto, ya que hay un Isaías que no se ha adulterado, no se ha cambiado, entonces se puede plasmar y leer un Isaías más concienzudo. ¿De acuerdo? Lo cual prueba y refuta no al libro de Mormón, sino todo lo contrario. Bien. Es similar a cómo el libro de Mormón profetiza tanto la llegada de Colón como la fundación de América, pero es notablemente impreciso en cuanto a profecías que van más allá de los años de su publicación. También quiero destacar el uso de la expresión varios eruditos no santos últimos días en el artículo de Fire Mormón, ya que esta es una estrategia apologética común para ignorar el consenso, seleccionando cuidadosamente a los pocos eruditos que concuerdan con las afirmaciones de la verdad fundamental de la Iglesia. Se pueden encontrar varios eruditos que estarán de acuerdo contigo en cualquier cosa, pero la navaja de Ocán nos dirá que si tienes que ignorar el consenso en un tema tras otro es porque tus afirmaciones de verdad no se sostienen con la evidencia. A continuación, Fine Mormon analiza los métodos de traducción estrictos y flexibles.
La respuesta a esta pregunta implicará una breve consideración del proceso de traducción del Libro de Mormón. Se ha propuesto dos métodos principales para la traducción del Libro de Mormón. El primero es un método de control estricto, en el que el texto de la versión en inglés coincide estrictamente con el texto de las planchas de oro, a menudo incluso en la ortografía de los nombres. El segundo método de traducción es un método de control flexible, en el que la traducción al inglés es un poco más fluida y coincide con el significado general del texto egipcio, reformado original, pero puede no seguir estrictamente cada palabra. Los eruditos y estudiantes santos de los últimos días se dividen en ambos grupos y algunos creen que ambos métodos podrían haberse utilizado a lo largo de la traducción del Libro de Mormón. Esto es relevante para la cuestión de Isaías en el Libro de Mormón, ya que es una teoría de control flexible, o algo similar ayudaría a explicar por qué tenemos la versión de Santiago de Isaías en el Libro de Mormón, como se analiza más adelante. Esto, como ya comentamos, no funciona. En primer lugar, File Mormón habla del texto de las planchas de oro sin mencionar que nunca se usaron en la traducción. El único método de traducción empleado para el Libro de Mormón fue la piedra en el sombrero de José, lo cual no se discute, aunque la Iglesia y los apologistas sigan usando la narrativa anterior para la obra misional o para dar lecciones. Por lo tanto, la traducción libre no tiene cabida, por lo que esta teoría de los apologistas no solo funciona, sino que se contradice con otras respuestas en el sitio web de File Mormon. Quiero hacer notar cómo la apologética salta entre teorías según sea necesario para responder a problemas individuales, pero cuando se toman en su totalidad se contradicen repetidamente. En el caso de una teoría de traducción flexible contra estricta, puede verlo aquí donde argumenta que José Smith debe tener una traducción flexible debido al uso obvio de la Biblia de Rey Santiago, pero en la sección anterior de la Biblia de Rey Santiago argumenta que no se usó ninguna Biblia al producir el Libro de Mormón. Si bien los quieren que observe estos problemas de forma aislada, es muy importante observar los asuntos en conjunto para comprender no solo cuán reconocibles son, sino cuán inconscientes son las respuestas apologéticas en nuestros diferentes temas. File Mormón continúa ofreciendo un escenario propuesto para intentar que esto funcione. Mientras José traducía el libro del Mormón, se encontraba traduciendo algo que reconocía como similar al texto de la Biblia. Esto ocurría con mayor claridad cuando Nefi citaba a Isaías. En lugar de traducir la cita de Nefi de Isaías, José Smith se basó en la traducción de sus capítulos de la versión de Santiago. Esto pudo haberse hecho para ahorrar tiempo y respetar la calidad de la Biblia de Santiago. Los capítulos de Isaías que encontramos en el libro de Mormón fueron tomados en gran parte por José Smith de la versión de Santiago, en lugar de ser traducidos de la versión de Nefi de ese texto. En otras palabras, ¿para qué reventar la rueda cuando el trabajo ya está hecho? Si José me hizo esto mientras traducía el libro de Mormón, caería dentro de los amplios contornos de la teoría del control libre del libro de Mormón. Como resultado de esto, los capítulos de Isaías y las planchas de Nefi habrían tenido un aspecto ligeramente diferentes al de los capítulos que tenemos actualmente en el libro de Mormón. Recuerde que los únicos capítulos del segundo Isaías y de Deutero Isaías que aparecen en el libro de Mormón son Isaías del 48 al 52. La versión que Nefi citó de Isaías 48 al 52 en sus planchas era la versión primitiva, escrita por el primer Isaías, que no incluía referencias específicas a Babilonia. La versión de Isaías 48 al 52 que tenemos actualmente en el libro de Mormón no se tomó de las planchas de Nefi, sino que se copió de la Biblia de Santiago por las razones sugeridas anteriormente. Esa versión de Isaías del 48 al 52 es el material más antiguo y reelaborado del segundo Isaías que aceptó referencias específicas a Babilonia. Es comprensible que File Mormón cree este escenario, pero contradice la historia y es una razón clave para la necesidad del libro de Mormón. File Mormón quiere hacernos creer que José Smith se dio cuenta de que Nefi citaba a Isaías y lo copió en la Biblia para ahorrar tiempo. Esto significa que, aunque José Smith comentó sobre cómo la Biblia se había traducido incorrectamente con el tiempo, decidió usarla cuando pudo para ahorrar tiempo. Esto no tiene ningún sentido. Si el libro de Mormón es el libro más correcto del mundo, ¿por qué se copió entre un 10 y un 20% de una versión de la Biblia traducida en 1611 que contiene errores, palabras en cursiva y ediciones tardías? Esta teoría, como admiten, se basa en la teoría de la traducción libre, una teoría popular entre los apologistas
cuando necesitan justificar los errores de traducción de José Smith. En ningún momento de la historia de la Iglesia se ha validado esta traducción libre y fue una teoría que surgió solo por necesidad. Se requería el uso de planchas de oro literales para explicar cómo José Smith podía cambiar entre las fuentes, porque de lo contrario, ¿cómo sabría con una piedra en el sombrero dónde retomar? Y si se ve una traducción con la piedra vidente, ¿cómo es que leer esas palabras es más lento que leer la Biblia de Santiago a un escriba? Simplemente no tiene sentido cuando se da un paso atrás y se piensa en lo que Father Mormon argumenta aquí. Finalmente, Father Mormon vuelve a asumir que las planchas sí contenían los escritos primitivos, pero que José Smith solo omitió incluir este material original importante porque estaba copiando de la versión de Santiago. Esto implica que José Smith fue negligente en sus esfuerzos de traducción y, o bien, no notó la diferencia, lo cual nuevamente contradice el método de traducción descrito en la historia de la Iglesia, o bien notó la diferencia pero no consideró que el esfuerzo de traducir correctamente el material antiguo valiera la pena. Dicho de otro modo, este escenario implica que Dios se esforzó tanto no solo para que mataran a Labán y así obtener las planchas de bronce, sino también para preservar las planchas de oro durante más de 1000 años, con intérpretes especiales, solo para permitir que la persona elegida para restaurar el texto usara una traducción de la Biblia con errores de traducción y ediciones tardías por conveniencia. No quiero insistir en el tema, pero ¿de verdad debemos creer que Dios se tomaría tantas molestias para permitir que un registro antiguo se corrompiera para conveniencia de José Smith? De nuevo, al considerar estas apologéticas en combinación con los demás problemas, este tipo de apologética no solo se vuelve imposible, sino absurda. Segundo Nefi, y el problema de Deuteroisaías en el libro Mormón, por consentimiento común. Otro argumento apologético se presenta en un artículo de Common Consent y se centra en una teoría del apologista a Santos Últimos Días, Grant Hardy, en su libro Entendiendo el Libro de Mormón. Hardy admite que el problema de Deuteroisaías es el más crucial de lo que muchos apologistas admiten, pero que una vía más prometedora para los fieles santos de los últimos días es reconocer que probablemente sabemos menos sobre lo que constituye una traducción inspirada que sobre el antiguo Israel. Una vez que se acepta la posibilidad de la intervención divina, la teología puede adaptarse a los resultados, siempre provisionales, de la erudición. Esta es una conclusión común también en los ensayos oficiales de la Iglesia mormona sobre temas del Evangelio. La Iglesia admite que existen serios problemas con la historia de un tema determinado, pero que si reflexionamos sobre nuestras impresiones y testimonios previos, esos problemas desaparecerán. Es cierto que no podemos comprender lo que no podemos ver, pero el problema con José Smith y el libro de Mormón radica en que existen muchas áreas donde podemos ver lo que él utilizó y saber por qué es históricamente erróneo. Es engañoso decirles a los miembros que deben aceptarlo simplemente como intervención divina cuando podemos describir un patrón de José Smith utilizando otros materiales que presenta como escrituras traducidas, pero que históricamente no pueden ser textos antiguos. Conclusión. Este desarrollo una vez más arroja luz sobre un problema común en las obras de José Smith como profeta. Muchas de las escrituras y doctrinas que componen el fundamento de la Iglesia de Jesucristo de los santos últimos días y la Iglesia mormona están tomadas en gran medida de otras fuentes y contienen muchos anacronismos del entorno de José Smith. Como ya hemos visto, podemos demostrar que José Smith incluyó vasto material de la Biblia del Rey Santiago, incluyendo traducciones erróneas, errores y palabras en cursiva. Además, bueno, esto de los... Sí, quizá no sepáis cuando se habla esto de las palabras en cursiva. Bien, yo lo explico. Cuando se habla de las palabras en cursiva, cuando se habla de palabras que otros añadieron a los capítulos o en los versículos. Entonces, los escribas, es decir, cuando hacían una copia, cuando se hacía una copia, por ejemplo, de Santiago o de Isaías, donde queráis, cuando ellos añadían algo, lo ponían en cursiva, para indicar que esto lo habían añadido ellos, que no pertenecía al original. ¿Vale? Además, los eruditos han identificado adiciones tardías al Padre Nuestro en el Sermón del Monte, así como el final largo de Marcos, ambos incluidos en el libro de Mormón. Recordad que José Smith tomó prestado de fuentes contemporáneas junto con la Biblia de Santiago para el libro de Abraham y la traducción de José Smith de la Biblia. Más allá de las escrituras, vemos este patrón en los relatos de la primera visión
la restauración del sacerdocio o incluso la ceremonia del templo. Debemos señalar y destacar que el autor del libro de Mormón deja huellas que podemos usar para remontarnos a la época de su escritura, junto con la cosmovisión que rodeaba a quien lo escribió. Este problema también se observa aquí, ya que el libro de Mormón no solo extrae material de Isaías que proviene directamente de la Biblia de Rey Santiago o del Rey James, sino también material que los eruditos ahora pueden fechar como escrito después de la partida de Ley. Y a medida que profundizamos en el libro de Mormón, Abraham y Moisés, estos problemas seguirán agravándose. Y hasta aquí, mis estimados amigos, enemigos, eh, controversianos, visitantes, todos aquellos que veis este programa. Os ha hablado Emanuel, el profeta desconocido, y habéis visto Controversias Mormonas. Os espero en el próximo programa. Espero que contar con vosotros y si no, pues pasarlo bien. Hasta entonces, hasta que nos volvamos a ver, sed buenos, portaros bien. Adiós. Adiós. Nos vemos.